Si Jesús no hubiese resucitado, no estaríamos hablando de Dios en medio de este mundo gentil. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Cuál sería la fe de los seguidores de Jesús mientras estaba en su ministerio? Sin la experiencia de la resurrección, la relación que Jesús había tenido con Dios no habría dado lugar a una nueva visión del único Dios verdadero. Si sus discípulos no hubieran tenido la convicción de que Dios lo había resucitado de entre los muertos y lo había saltado a su derecha, esa nueva visión o imagen de Dios no se habría producido, no hubiera sido hecho realidad. Así que para analizar esta frase del proceso y poder comprender cómo fue configurando poco a poco la nueva visión de Dios, tenemos que considerar algunas cosas. En primer lugar, hemos de preguntarnos en qué consistió la experiencia de la resurrección y cómo influyó en la nueva visión del único Dios verdadero de Israel. En segundo lugar, debemos pensar en las formas en que se expresó esa experiencia y cómo esas primeras expresiones de la fe llegan a determinar algunos de los rasgos de esa nueva visión del Dios de los primeros creyentes. Y también tendremos que definir esa nueva imagen de Dios que surgía como consecuencia de la fe en ese Jesús Cristo resucitado. La vida de Jesús terminó de una forma sorprendentemente para la mayoría de sus seguidores. Los hechos de Jesús, el anuncio de la llegada del reino de Dios, estaban generando en ellos unas expectativas en las que difícilmente encajaba un trágico final de una muerte vergonzosa. De hecho, los evangelios han conservado numerosas expresiones del desconcierto que provocó en ellos ese final de la cruz. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, el camino hacia Jerusalén está impulsada por la reiterada incomprensión de sus discípulos más cercanos. Cuando Jesús les anunciaba su inminente muerte y su pasión, ellos no podrían creerlo. Y están los registros en Mateo, en Marcos y en Lucas. El hecho de que Jesús muriera como un malhechor, como un enemigo del Estado, del orden público, eso acrecentó la sorpresa y el desconcierto que experimentaron los seguidores, pues la muerte en la cruz no era solo un suplicio horrible, sino también era un ritual de degradación. La finalidad de la muerte en la cruz era redefinir la identidad de ese reo, era situarlo al margen de la vida social como un indeseable. Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Es la conversación de Maús, después de resucitado Jesús como un viajero incógnito. Y le pregunta a esos discípulos qué está pasando, por qué van tristes. Y siguen ellos relatándole a Jesús. Nuestros líderes y los jefes de los sacerdotes lo entregaron para que lo sentenciara a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Además, ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús. Lucas 24, 19 al 21. Es en este ambiente de decepción y desencanto donde acontecieron las primeras experiencias de la resurrección. El descubrimiento de la tumba vacía, por ejemplo, y los encuentros con el resucitado. Los 4 evangelios relatan el hallazgo de la tumba vacía. Aunque existen algunas diferencias pequeñas en los diversos relatos, todos ellos coinciden en que fueron unas mujeres cercanas a Jesús, quienes al ir a cumplir los ritos funerarios descubrieron que su cuerpo ya no estaba allí y conocieron gracias a la visión la buena noticia de que había resucitado de entre los muertos. El hecho de que las protagonistas de esos relatos sean unas mujeres y que sean ellas a quienes se confía en primer lugar el encargo de dar a conocer la noticia,
Eso culturalmente hace pensar que detrás de esos relatos hay un sólido recuerdo histórico. Pues en aquella cultura nadie había inventado una historia en la que la noticia de la resurrección dependiera del testimonio de las mujeres. Estos relatos además relacionan la experiencia de la resurrección con los ritos funerarios en los que esas mujeres tenían un especial protagonismo. Y no es aventurado pensar que fue en ese contexto de duelo donde inicialmente comenzaron a circular las primeras noticias de la resurrección. Así lo afirman los evangelios. Todos los evangelios, excepto el de Marcos, relatan diversos encuentros con el resucitado. Mateo 28, Lucas 24, Juan 20 y el libro Los Hechos de los Apóstoles. Ese libro afirma que Jesús se manifestó a sus discípulos numerosas veces durante 40 días. Hechos 1:3. Estos relatos de apariciones son muy variados, pues no solo tienen como destinatarios a personas diversas, sino que acontecen en lugares diferentes, especialmente en Jerusalén y Galilea. Los relatos de la tumba vacía y de los encuentros con el resucitado recuerdan el contenido fundamental de la experiencia de la resurrección. Y en esos relatos no solo se subraya el hecho de que Jesús había abandonado el reino de la muerte, sino que se manifiesta la certeza de que estaba vivo en otra forma. Y por eso no siempre resultaba fácil reconocerlo. Estos testimonios ocupan un lugar privilegiado en los textos cristianos más antiguos. Y desde allí, desde esos textos antiguos, empieza a configurarse quién es el Dios para los primeros cristianos. Así que esos escritos dan fe de una verdadera manifestación de vivencias, tanto con personas como con comunidades, y que los seguidores de Jesús explicaban como resultado de la acción del Espíritu y en algunos casos como el efecto de la presencia del Señor en medio de ellos. Recordemos que la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí sentó las bases de una profunda reforma de esta religión judía. Y ahora las vivencias de los primeros discípulos de Jesús, sobre todo aquellas en que directa o indirectamente se revelaba su nueva condición de resucitado, esos cumplieron esa función con respecto a la nueva comprensión del único Dios verdadero. Una fórmula que está acuñada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 que hemos citado, un solo Dios y un solo Señor. Es que esa expresión redefine también la principal rasgo de la confesión judía, el culto al único Dios verdadero. Ese culto se le tributa ahora por Jesús y en Jesús. Y esta redefinición no se dio, sin embargo, de forma brusca, sino que se fue fraguando a medida que se revelaba la nueva condición de Jesús. Por eso, antes de preguntarnos cómo quedó redefinida la imagen de Dios tras ese proceso, debemos examinar también cómo se expresó la fe de su resurrección. Y les invito para que me acompañen en el próximo episodio donde vamos a profundizar en algunos textos que van a ayudarnos a entender cómo llegó esa fe ahora a nuestras vidas. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.